En defensa del Evangelio, carniceros, divisores y mutiladores en la Iglesia de Cristo. ¿Qué es mutilar? ¿Qué significa la expresión guardaos de los perros? ¿Quiénes son los malos obreros? ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo de Cristo? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de los que causan divisiones? ¿Cuáles son las estrategias utilizadas por los mutiladores para lograr sus propósitos? ¿Cuál es el perfil de un mutilador? ¿Qué podemos hacer para evitar que los mutiladores nos engañen? En Filipenses capítulo 3, verso 1 al 3, nos dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mutilar es cortarle o arrancarle a un ser vivo un miembro o una parte del cuerpo violentamente. La expresión guardaos de los perros no se refiere a los perros domésticos que están juntos con los seres humanos, sino más bien que en el tiempo de los apóstoles había muchos perros salvajes que se trasladaban en manadas y su única meta era conseguir una presa. De la misma manera se comportaban los falsos maestros que lograban meterse en las iglesias buscando a quien devorar y aprovechándose de las debilidades de algunos miembros. Los malos obreros son las personas que no generan soluciones, sino que en muchas ocasiones se transforman en un problema en vez de aportar soluciones. Generalmente, estos se dejan llevar por chismes y fábulas necias. Este tipo de personas no dan testimonio como cristianos, sino que viven criticando, murmurando y llevando desánimo a los demás. Son los que se mantienen llevando la contraria a sus propios líderes. ¿Por qué debemos guardarnos de los mutiladores del cuerpo? Los mutiladores son los que causan divisiones y manipulan a los demás a rebelarse contra las autoridades eclesiásticas. Convencen a los demás a retirarse de la iglesia para sacarlo y llevárselo a otras congregaciones sin causas justificadas. Los mutiladores del cuerpo de Cristo son los falsos maestros, los que tienen el espíritu de error, los falsos cristianos, personas que profesan la piedad, pero niegan la eficacia de ella. Son los que se introducen dentro de la iglesia de Cristo con la intención de separar, desmembrar y hacer daño. Son cizañas dentro del cuerpo de Cristo. Los mutiladores del cuerpo de Cristo están ubicados en muchas congregaciones y son utilizados por el enemigo de la justicia para destruir la paz y la armonía que debe existir entre los hermanos, llevando divisiones y contiendas para debilitar la obra de Dios. Entre las estrategias utilizadas por este tipo de personas podemos citar las siguientes. Enseñan a los cristianos a desconfiar y desobedecer a sus líderes y pastores. Se acercan a los hermanos para levantar calumnias y hablar falsedades de los pastores y líderes. Matan espiritualmente al que está avivado y activo en la iglesia. Aíslan del grupo a los hermanos para que no trabajen en equipo. Fomentan el individualismo y el irrespeto. Manipulan con palabras fingidas a los incautos. La especialidad de los mutiladores es la división. En la Biblia encontramos varias citas que nos alertan acerca de los que causan divisiones y llevan malestar a la iglesia del Señor. Romanos capítulo 16, verso 17. Mas os ruego, hermanos,
que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Primera de Corintios capítulo 1 verso 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Tito 3, 10 al 11. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Judas capítulo 1 versos 17 al 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Podemos identificar a los que causan divisiones en la iglesia del Señor a través de su perfil. Los divisores no se apartan, sino que apartan a otros del redil. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Los divisores intentan robar el corazón de los ingenuos. Romanos capítulo 16 verso 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Los divisores nunca van de frente, ni son constructivos, sino que conspiran buscando derribar y destruir. Isaías capítulo 54, verso 15. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Los divisores no buscan fortalecer la congregación a la que pertenecen, sino debilitarla y dominarla. Tito capítulo 1, verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y reverdes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Los divisores pueden mentir y calumniar descaradamente, con tal de lograr sus objetivos. Proverbios capítulo 10, verso 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Como podemos ver, en este tiempo ha aumentado la difamación, la calumnia, el irrespeto y la traición a líderes, pastores y verdaderos siervos de Dios por personas que no tienen el llamado para apacentar la grey del Señor, pero que buscan a toda costa llegar a ser pastores sin llamado y sin estar capacitados por el Señor, sino que solo son asalariados y engañadores. Para que estos mutiladores y carniceros no nos hagan daño, debemos mantener la unidad en la iglesia, no dejarnos confundir por estos mutiladores, rechazar las malas propagandas y fábulas baratas de los mutiladores, obedecer a los líderes eclesiásticos, consultar con nuestros líderes e informar de cualquier cosa que entendamos que no es normal. No recibir en su casa ningún tipo de actividad que no esté autorizado por los líderes de su congregación. No moverse de su congregación porque alguien quiera conquistarle. Muchas congregaciones han pasado por la difícil situación de la división, que es una de las estrategias más poderosas que Satanás y sus demonios utilizan para debilitar el cuerpo de Cristo.
En Marcos capítulo 3 versos 24 al 26 nos dice la palabra de Dios: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Como cristianos, debemos estar preparados para discernir las estrategias diabólicas que están provocando tanto mal y no darles paso a enseñanzas de error. Dios nos llama a la unidad y a estar en armonía en la iglesia del Señor, para que juntos podamos realizar el trabajo que se nos ha encomendado. En el Salmo capítulo 133 nos dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.